Hola muchachos, ¿cómo estamos? Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio de movimiento parabólico y tenemos 10 preguntas de este ejercicio que te pueden servir para un examen de algo básico de movimiento parabólico, más o menos básico, casi intermedio. Entonces dice, un proyectil se lanza con 10 metros por segundo, aquí está, se lanzó a 10 metros por segundo y 30 grados de elevación. Allá, la velocidad que tendrá en el eje X, bien, estoy señalando, aquí, la velocidad que tendrá en el eje Y, o sea, hacia arriba, ¿qué velocidad será? El tiempo que se demora en subir, el tiempo de bajada, el tiempo total de vuelo, el alcance horizontal, esta distancia, la distancia horizontal, la altura máxima que alcanzó, la velocidad con la que va a impactar sobre el suelo, qué posición tendría los 0.72 segundos, o sea, cuál sería la posición que tendría aquí, ahí puse un puntito rojo, para más o menos decir ahí cuál sería la posición, qué distancia tiene en X, qué distancia tiene en Y, la posición. ¿Y qué velocidad tiene ahí, en esa misma posición? A los 0,72 segundos, que es algo intermedio. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, velocidad en X, la velocidad en X. Vamos a calcular. Entonces yo tengo que la velocidad en X va a ser igual a 10, el módulo de la velocidad, al 10. Se simboliza así, la velocidad que tenía, el módulo de esa velocidad, multiplicado por el coseno del ángulo. Vamos a escribir aquí el coseno del ángulo. Muy bien. Entonces la velocidad, como te dije, es 10. Está subrayado ahí, es 10. Por el coseno de 30. Coseno de 30. Muy bien. Entonces, si nosotros ponemos esos datos en la calculadora, tenemos que la velocidad en X va a ser 8.66. Escribimos aquí 8,66. Vamos a usar la coma. 8,66 metros por segundo. Muy bien, esa es la velocidad en X que está aquí. 8.66 metros por segundo. ¿Ah? No lo escribo porque no me alcanza. Está muy pequeño el espacio en el dibujo. Pero esta velocidad en X, 8.66. Vamos con la velocidad en Y. La velocidad en Y es casi lo mismo, entonces vamos a poner aquí la velocidad inicial en Y. Inicial en Y. Ustedes dirán, bueno, acá le pone velocidad en X y acá le pone velocidad inicial en Y. ¿Por qué no le puso velocidad inicial, esta palabra inicial, en X? La respuesta es que la velocidad en X siempre se va a mantener todo el tiempo. La velocidad en X no va a cambiar, va a ser constante. Entonces, al ser constante, pues puse velocidad en X, porque siempre va a ser ahí, al principio, en el medio y al final. Ya, velocidad inicial en Y, pues inicial porque esta sí va a cambiar. Al inicio, obviamente, vamos a tener una, y en el transcurso de todo el movimiento va a ir cambiando. Y bueno, después vamos a ver algunas particularidades. Pero ya, velocidad inicial en Y. Ok, velocidad inicial en Y. Lo mismo, al principio, el módulo de la velocidad, que ya te dije es 10, es 10. Y ahora tenemos el seno de 30, el seno del ángulo. La velocidad, el módulo, el seno del ángulo. Entonces, lo mismo. 10 por el seno de 30. 10 por el seno de 30. Entonces, ponemos eso en la calculadora. Bien, el seno de 30 es un medio. 10 por un medio, eso es 5. Entonces, 5 metros por segundo. Perfecto. Entonces, la velocidad que tiene inicialmente hacia arriba es 5 metros por segundo. Muy bien, continuamos. El tiempo de subida. El tiempo de subida. Vamos a escribir aquí. Tiempo de subida. La fórmula del tiempo de subida. La fórmula es velocidad inicial en Y. No nos podemos equivocar aquí. Tenemos que verificar que esté bien, porque el resto de los cálculos dependen de estos dos. Entonces, el tiempo de subida va a ser velocidad inicial en Y. Voy a escribir la fórmula, velocidad inicial en Y, sobre la gravedad, Entonces, la velocidad inicial en Y es 5 sobre 9.8. Vamos a poner 9,8. Y de nuevo, hacemos el cálculo de eso para el tiempo de subida, y eso es 0,51. Vamos a escribir aquí 0,51 segundos. Perfecto. Ahí tenemos 0,51 segundos. Muy bien. Yo no pongo las unidades en todo el proceso, pues ya está todo en el sistema internacional. Es obvio que la respuesta nos va a dar en el sistema internacional de unidades. El tiempo de bajada. El tiempo de bajada va a ser el mismo que el tiempo de subida. Esa es una ley.
Entonces, tiempo de subida igual tiempo de bajada. Vamos a poner aquí el tiempo de bajada es igual que el tiempo de subida. Y eso va a ser igual a 0,51 nuevamente. 0,51 segundos. Perfecto. Ahí tenemos 0,51 segundos. El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es, obviamente, tiempo de subida más tiempo de bajada. ¿Sí? Entonces, tiempo de vuelo, tiempo de subida más tiempo de bajada. O lo que es lo mismo, 2 veces el tiempo de subida, lo cual va a ser igual a 2 por 0,51. Vamos a escribir aquí 2 por 0,51. 2,051. Perdón, 2 por 0,51. Y haciendo el cálculo de eso tendríamos 1,02. Vamos a escribir aquí 1,02 segundos. Muy bien, ahí tenemos el tiempo de vuelo. Eso fue lo que se demoró en hacer toda la trayectoria. El alcance horizontal. Esta distancia me está preguntando, ¿sí? Entonces, cuando me piden el alcance horizontal, el alcance es distancia igual a velocidad por tiempo, porque es velocidad constante, ¿sí? Porque es velocidad constante, distancia es igual a velocidad por tiempo, cuando la velocidad sea constante. Sin embargo, si le transformamos esto, es exactamente la misma fórmula, exactamente esta misma fórmula, pero expresada como movimiento parabólico. Voy a tener que el alcance horizontal va a ser igual a velocidad, en este caso velocidad en X, porque el alcance es en el eje X, distancia, alcance, velocidad en X, multiplicada por el tiempo, que en este caso es el tiempo de vuelo. ¿Ok? Entonces alcance es igual a velocidad en X por el tiempo de vuelo. Velocidad en X, 8.66 por el tiempo de vuelo, 1,02. 8.66 por 1.02 para que me dé el alcance. Tenemos 8,83. Vamos a escribir eso aquí. 8,83 metros. Listo, y vamos a continuar con nuestro ejercicio. Entonces, nosotros vamos aquí, ya tengo la velocidad en X, eso ya habíamos calculado, la velocidad en X y la velocidad en Y. Y eso voy a necesitar, como dijimos al principio, para encontrar todas las demás cosas. Entonces, estamos desde la pregunta 7, vamos a continuar. La pregunta 7 me dice cuál es la altura máxima. Entonces, vamos a simbolizarle con H porque está en inglés, así le simbolizan en inglés. La altura máxima, ¿sí? Okay, la altura máxima. Entonces, la fórmula velocidad inicial en Y, porque la altura está en Y, al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y eso va a ser igual. La velocidad en Y, aquí está, en Y, 5 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La gravedad, hacemos el cálculo con 9.8. Y 5 al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad. Ahí tendríamos la altura máxima y el resultado me da 1.28. Vamos a escribir aquí 1.28. Y la altura pues se mide en metros. Perfecto. Entonces, esta altura que está aquí, la altura 1,28 metros. Muy bien. Tenemos la altura máxima. Me pide la velocidad de impacto. Vamos a simbolizarle con la V de velocidad nada más. ¿Ok? Entonces, velocidad. Velocidad. Bueno, vamos a ponerle aquí. Eso es igual. Listo. Lo que voy a hacer aquí es, solamente voy a abrir un paréntesis y voy a cerrar un paréntesis. ¿Ya? Ahí tenemos. Y vamos a poner un punto y coma en la mitad y las unidades. La velocidad se mide en metros por segundo. Perfecto. Entonces ponemos un paréntesis, el punto y coma en la mitad, metros por segundo. Muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Teniendo en cuenta, primero, la velocidad de salida es igual a la velocidad de llegada. Repito, la velocidad de salida es exactamente igual a la velocidad de llegada. La velocidad de salida es exactamente igual a la velocidad de llegada. Entonces aquí tengo la velocidad de salida, ¿sí? 8.66 fue en X, entonces voy a poner aquí eso, 8.66. Vamos a escribir aquí 8,66, 8.66. En X y en Y pues es 5. Vamos a escribir aquí el 5. 5. Tenemos una pequeña diferencia nada más, que al 5 le voy a poner menos. Ahí está. ¿Por qué le pongo menos? Pues simplemente porque está de bajada.
Aquí estaba de subida, bien, entonces le pongo 5 positivo. Y aquí estaba de bajada, le pongo 5 negativo. Entonces, simplemente abrimos los paréntesis, ponemos los paréntesis, ponemos las unidades, ponemos el punto y coma, y 8.66, copio. El 5 le copio. Y al 5 de la Y le pongo menos. Muy bien, tenemos la velocidad de impacto. Este es en X, este es en Y. ¿Listo? Muy bien, ahora me está pidiendo que calcule la posición a los 0,72 segundos. Eso es antes del impacto. Bien, antes del impacto estábamos por aquí, ¿sí? Porque el tiempo de vuelo era poco más de un segundo. Entonces me pide en 0,72, un poquito antes. Entonces tenemos como por ahí, ¿sí? La posición. Bien, entonces vamos a calcular nuestra famosa posición. Entonces estamos listos. Bien. Para nuestra respuesta vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Para la posición. Entonces voy a escribir por aquí la posición. Vamos a ver. Posición. Escribir por aquí. Posición. Eso va a ser igual. Hacemos lo mismo. ¿Sí? Ponemos un paréntesis. Bien, ponemos un paréntesis aquí. Ahí está. Y después de poner el paréntesis, ponemos un punto y coma. Y la posición se mide en metros. ¿Bien? En metros. ¿Ya? Entonces vamos a poner un paréntesis, punto y coma y las unidades de afuera. Aquí va a ir el eje X, aquí va a ir el eje Y. Igual que antes. Paréntesis, punto y coma, metros. Bien, la posición. Ahí está el símbolo, con R. La posición la simbolizamos con R. Entonces vamos a calcular. Bien. Tenemos primero el eje X. Entonces voy a poner aquí que el eje X va a ser igual a velocidad por tiempo. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad en X por el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces la velocidad en X, esta es la fórmula de velocidad constante. Distancia igual a velocidad por tiempo. La velocidad en X tenemos acá 8.66. Y el tiempo es 0.72. Porque es la posición que me pide, a los 0.72. Muy bien. Como siempre, hacemos ese dichoso cálculo y vamos a tener que eso es 6.24. Escribimos aquí 6.24 metros. Entonces, eso le ponemos aquí. Aquí. Bien, 6.24 metros. Y ahora nos toca calcular la posición en Y. Esta posición en Y, altura. ¿Sí? La altura que va a tener en ese momento. La altura es la posición en Y. Entonces vamos a poner aquí, bien, altura. Podría ponerle la Y o la H. Yo hoy le voy a poner la H. La altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo, velocidad inicial en Y por tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y eso va a ser igual. La velocidad inicial en Y, 8.66, no, perdón, 5 por el tiempo, que es 0.72, menos 1/2 de la gravedad, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, por 0.72 al cuadrado. Bien, solamente es cuestión de que hagamos ese cálculo, ponemos todo eso dentro de una calculadora y el resultado nos va a dar 1.06. Perfecto. Entonces, esto es igual 1.06 metros. Muy bien, y esto le vamos a introducir aquí. 1.06 metros. Esa es la posición, ¿sí? Entonces, observemos aquí la posición. El alcance completo en X, en la parte horizontal, era de 8.83. Bien. Tenemos un poquito antes, 6.24. Así va a ser la posición en X, 6.24. ¿Sí? Y en Y, veamos. La altura completa era 1.28, la altura máxima. Obviamente está un poquito más abajo, 1.06. Entonces ponemos aquí 1.06 metros. Esta es la famosa posición. ¿Ya? En el eje X, aquí 6 metros más o menos, y de altura 1.06 metros más o menos. Esa es la posición a la que está a los 0.72 segundos. Y ahora tenemos el último cálculo.
velocidad a los 0,72 segundos. Vamos a calcular eso. Muy bien, entonces, partamos exactamente de lo mismo. Bien, partamos exactamente de lo mismo. Voy a poner aquí la velocidad. Vamos a ver. La velocidad, ¿sí? A los 0,72. Eso va a ser igual. Igualmente voy a poner dos paréntesis, como siempre. Ponemos aquí dos paréntesis. Y afuera ponemos las unidades nada más. Metros por segundo. Muy bien. Metros por segundo. Vamos a recorrer un poquito nada más nuestra querida cámara para que se aprecie un poquito mejor. Listo. Ahora sí. Velocidad a los 0,72 segundos. De nuevo, aplicamos una de las leyes que habíamos mencionado. En el eje X no va a cambiar. 8,66. En el eje X la velocidad, mire aquí. La velocidad en el eje X no cambió. En el X no. 8,66, 8,66. Y entonces acá la velocidad en el eje X va a ser 8,66. En el eje X la velocidad no cambia porque es constante. 8,66. Bien, ahí tenemos 8,66. Y ahora vamos a hacer el cálculo para el eje Y, la velocidad en Y. ¿Sí? Entonces la velocidad en Y, voy a tener aquí que la velocidad en Y va a ser igual, ¿sí?, a la velocidad inicial en Y menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Entonces esto va a ser igual, la velocidad inicial en Y, 5, menos la gravedad, 9,8, multiplicado por el tiempo, que eso es 0,72. Quiero saber la velocidad en este punto, la velocidad en Y. Entonces, hacemos nuestro querido cálculo y eso es menos 2,06. Bien, menos 2,06. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí, en este paréntesis. Bien, voy a recorrerle un poquito nada más. ¿Sí? Vamos a recorrerle un poquito nada más. 2,06. Vamos a borrar esta parte. Entonces yo voy a tener la velocidad a los 0,72 segundos va a ser igual. En el eje X la misma. 8,66. Y en el eje Y, este cálculo de aquí. Bien, en el eje Y, ese cálculo que me dio menos 2,06. Entonces vamos a escribir eso acá, ¿sí? Menos 2,06. Menos 2,06. Bien, ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos. Y ponemos las unidades que es metros por segundo. Metros por segundo. ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos nuestra querida velocidad. Voy a aumentarle una cosa nada más. Y es lo siguiente. Hay veces, yo aquí le puse con un punto y coma, separado con un punto y coma. Pero muchísimas veces ustedes van a encontrar así. Aquí van a encontrar una I. En vez del punto y coma, van a encontrar aquí una I. La I quiere decir que está en el eje X. Van a encontrar en muchísimos libros, la I. Y aquí va a encontrar la J. La J quiere decir que está en el eje Y. La I quiere decir que está en el eje X. Y en la mitad, pues, va a encontrar ya sea el menos o el más. ¿Ok? En este caso era menos. ¿Qué quiere decir este menos? Que podría ser una pregunta de examen. Pues simplemente que está bajando. Bien, a los 0,72 segundos, en Y es negativo, por lo tanto está bajando. Lo mismo que pasó aquí, era negativo porque pues ya estaba bajando. Y listo, entonces ese sería nuestro querido ejercicio. Ahí tenemos los 10 ejercicios que podrían ser tus 10 preguntas de una prueba de movimiento parabólico y espero que te haya servido mucho. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.